En el noreste de África, a lo largo del majestuoso y fértil valle del Nilo, hace más de 5000 años, surgía una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Una tierra de enormes pirámides, increíbles obras arquitectónicas y grandes reyes que fueron considerados los representantes de los dioses en la tierra. Antiguo Egipto es sinónimo de misterio y exotismo, pero también fue una cultura pionera en campos como la escritura, las matemáticas y la medicina. Acompáñame en un apasionante viaje para descubrir los secretos de esta legendaria civilización. Durante milenios, el río Nilo ha sido el pulso vital del noreste de África. Antes de que los faraones emergieran, el Nilo ya alimentaba a las primeras comunidades. La agricultura floreció gracias a sus inundaciones anuales, transformaron el paisaje desértico, fertilizando las tierras y permitiendo que las primeras comunidades se asentaran. De las culturas Badari y Nakada. Todo comenzó alrededor del año 3100 a.C. cuando el rey Narmer logró unificación del Alto y Bajo Egipto, dando origen al primer gran imperio de la historia. La capital se estableció en Memphis, en el delta del Nilo, desde donde los faraones gobernarían el destino de la nación. Gracias a las crecidas periódicas del río, los egipcios desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación y agricultura que les permitieron prosperar. Estas civilizaciones, aunque primitivas, sentaron las bases para la estructura sociopolítica que eventualmente llevaría a la unificación de Egipto. Artefactos de esta época, como cerámica y herramientas, muestran un destello de las vidas de aquellos primeros egipcios. El reino antiguo de Egipto es quizás mejor conocido por sus monumentos. En la tercera dinastía, el rey Sou se construyó la primera pirámide escalonada en Sekare. Estas maravillas arquitectónicas, en particular las de Giza, son testimonios del ingenio humano. Construidas bajo el mandato de Keops, Kefren y Miserino, las pirámides no solo eran tumbas, sino proclamaciones de poder, fe y eternidad. La complejidad de su construcción y la precisión astronómica con la que fueron alineadas revelan un Egipto avanzado en ciencia y organización. Los egipcios también desplegaron gran maestría en campos como la astronomía, la medicina y las matemáticas. Aunque las pirámides brillan en nuestra memoria, Egipto no estuvo exento de tiempos difíciles. El primer periodo intermedio fue una era de descentralización política, donde los nomarcas, gobernadores regionales, tenían tanto o más poder que los faraones. Este periodo, marcado por luchas internas y hambruna, es un recordatorio de la fragilidad de los imperios. La oscuridad nunca es eterna. El Reino Medio surgió como un faro de esperanza. Cuando Montuop II, considerado como el segundo unificador de Egipto, estableció una era de estabilidad. Con literatura, arte y arquitectura floreciendo una vez más.
La capital se trasladó a Tebas. Luego Amenemhat III es conocido por sus proyectos de construcción, incluido el laberinto de Jawara, una estructura monumental que dejó impresionados a muchos visitantes antiguos. También realizó trabajos extensos en el oasis de Fayum, creando canales y lagos artificiales para la agricultura. Y por último, Sesostris III es considerado como uno de los faraones más poderosos del Reino Medio, implementó reformas administrativas y militares que consolidaron el poder real. Extendió las fronteras de Egipto en Nubia, fortificando varios puntos a lo largo del camino, y llevó a cabo numerosas campañas militares para asegurar y expandir el territorio egipcio. También se le recuerda por su programática serie de estatuas retrato, que muestran una representación realista y envejecida del faraón, una desviación del idealismo de épocas anteriores. Entre todos estos logros se desarrollaron obras públicas como el lago Moeris, un ingenioso sistema de irrigación. Durante el Imperio Nuevo, Amenhotep IV instauró el culto al dios solar Atón. Pero el más célebre faraón de esta era fue Ramsés II, quien reinó 66 años y construyó imponentes templos como Abu Simbel y Luxor. Egipto siempre fue atractivo para los forasteros. La llegada y dominio de los Hicsos en Egipto es uno de los episodios más intrigantes de la historia egipcia. Los Hicsos eran un grupo de origen asiático, probablemente semita, que se estableció en el norte de Egipto y, con el tiempo, llegó a dominar una gran parte del país durante el segundo periodo intermedio. Este dominio y los conflictos resultantes con los egipcios nativos dieron lugar a cambios significativos en la política, la cultura y la tecnología del Egipto antiguo. Conquistaron partes de Egipto, introduciendo nuevas tecnologías como el carro de guerra. Aunque inicialmente se consideraban intrusos, su influencia se integró en la cultura egipcia. Faraones como Tutankamón, cuya tumba intacta nos dejó atónitos, o Ramsés II, que con su tratado de paz con los hititas demostró habilidades diplomáticas, marcan esta era dorada. Las interacciones de Egipto con imperios vecinos como los hititas, hebreos, asirios y babilonios tejieron un complejo tapiz de relaciones. Ya sea a través de tratados, conflictos o intercambio cultural, estas interacciones definieron en gran medida el curso de la historia antigua del Medio Oriente. La religión era el núcleo de la vida egipcia. Cada aspecto, desde el nacimiento hasta la muerte, estaba imbuido de significado divino. Dioses como Ra, el dios del sol, y Osiris, el dios del inframundo, jugaron roles centrales en la cosmovisión egipcia. La creencia en la vida después de la muerte condujo a prácticas como la momificación y la creación de textos guías como el Libro de los Muertos.
A través de su historia, Egipto obsequió al mundo con maravillas. La escritura jeroglífica, precursora de sistemas modernos de escritura, el papiro, que sentó las bases para el papel, y avances médicos que hoy, aunque primitivos, muestran el ingenio y la observación aguda de los antiguos egipcios. Incluso los más grandes imperios enfrentan el declive. Egipto fue invadido y gobernado por persas, griegos y romanos. Sin embargo, su legado, su cultura y sus contribuciones al mundo nunca fueron eclipsadas. Egipto, con sus desiertos dorados y su río eterno, no es solo un lugar, sino un testimonio del espíritu humano. A través de los altibajos, las conquistas y los renacimientos, nos muestra que la historia no es lineal, sino un río que fluye, cambia y moldea el mundo a su paso. La llamada del Nilo resuena, invitándonos a explorar, aprender y maravillarnos una y otra vez. Este fascinante viaje al antiguo Egipto apenas nos da una pequeña muestra de la riqueza y esplendor de su civilización. Desde las majestuosas pirámides y templos hasta los intrincados jeroglíficos y ritos religiosos, esta cultura nos legó un invaluable patrimonio histórico. Aún quedan muchos enigmas por resolver sobre los egipcios, pero su influencia perdura como un faro del pasado que sigue iluminando el presente. Espero que esto despierte tu interés y te anime a descubrir más sobre una de las sociedades más extraordinarias de todos los tiempos.